Nuestro hermano Fausto Liriano, que va a estar compartiendo, él trayendo la palabra. Que el Señor lo use y que la palabra sea de bendición tanto para los jóvenes como para los hermanos. Dios le bendiga a todos, hermanos. Dios le bendiga. Bueno, disculpen la falta de corbata y de saco. Estamos de vacaciones, así que espero que no les ofenda ni los distraiga. Y venía escuchando a muchos de los que se subieron aquí hoy como, estoy nervioso, estoy nerviosa, estoy nervioso. Y yo pensaba, ¿en qué momento uno deja de estar nervioso? Yo creo que en el momento en que uno deja de estar nervioso, también hay yo sentiría como que la reverencia se va perdiendo. Porque parte de nuestro servicio a Dios es servirle con temor y con temblor. Y esta es una gran responsabilidad, subirse al púlpito, a lo que sea, barrerlo, limpiarlo, tocar un instrumento que tocan muy bien los muchachos, predicar la palabra, orar, es una gran responsabilidad. Y creo que si le digo que no estoy nervioso, le estaría mintiendo. Siempre vamos a tener ese nervio porque sabemos que el Señor está en este lugar. No tenemos una mentalidad de Antiguo Testamento en donde este es el altar que está en la presencia de Dios, allí es el lugar santo y allá afuera el atrio. Todo es la presencia de Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 16, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nunca tenemos oportunidad de salir de la presencia de Dios. Así que es un privilegio y con temor y temblor y muchos nervios y falta de corbata y de saco, les predico el día de hoy. Al mismo tiempo también pido disculpas porque saben que mi español es dominicano. Si digo alguna mala palabra, no es intencional. Si digo alguna cosa que ustedes no entienden, pregunten. Y nada, nos preparamos para predicar la palabra del Señor. Y hoy yo quiero predicar bajo el tema amándonos unos a otros. Amándonos unos a otros. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque tu presencia nunca nos deja, Señor. Aún en momentos en que tenemos la intención de escapar de ti, Señor, tú estás ahí y nos lo dejas saber. Y te pedimos que nos hables, Señor, en este momento. Díselo al Señor, habla mi vida. Habla mi vida, mi corazón es buena tierra, Señor. La tierra hace toda la diferencia. Que tu semilla, la semilla de tu palabra caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Así que, amándonos unos a otros, quiero leer en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera contemporánea, perdón ahí también, pero creo que es esencialmente lo mismo. Mateo 22, 36 al 40. ¿Lo tienen? Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acerca un maestro de la ley a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Me dieron 2 horas, pero vamos a hacerlo breve. Y bueno, yo espero que la palabra caiga en buena tierra. Yo sé que aquí se aman, yo sé que aquí todos nos recibimos, pero el amor es parte central de lo que nosotros somos como creyentes. De hecho, si leemos Juan, de los capítulos 12 al capítulo 17, que es la narración más larga, y digamos la grabación más larga de la conversación de Jesús, de enseñanza de Jesús con sus discípulos la noche en que fue entregado,
el tema central dentro de esos capítulos es el amor. Si me aman, obedecen mis mandamientos. Es decir, amor es, en primer lugar, obediencia. Si no obedecemos, no amamos. Y ahí nos está diciendo algo, que el amor es mucho más, el amor hacia Dios es mucho más que solo un sentimiento abstracto. Es mucho más que solamente palabras bonitas al Señor. Es la demostración de que nosotros le creemos. Y creemos que la forma en que Él quiere que nosotros vivamos es la mejor forma de vivir. Amén. Si no mostramos obediencia, entonces no amamos a Dios. Y la segunda parte, entre todas las cosas que está diciendo Jesús en estos capítulos, es: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Y es sorprendente, hermanos. Siempre me ha llamado la atención a mí que conocemos congregaciones porque tienen buena música. Y escuchamos la música de esas congregaciones, tocamos la música de esas congregaciones, cantamos las canciones de esas congregaciones. Conocemos congregaciones por buenas prédicas. Y escuchamos las prédicas de esas congregaciones. Yo recuerdo en la época que me convertí, tenía 4 o 5 años, que eran los casetes. Recuerdo que nos grabábamos, comprábamos las prédicas, las grabábamos, nos las pasábamos unos con otros, o los CD de las prédicas, ahora uno las ve en YouTube. Conocemos congregaciones porque se preocupan por el pobre. Pero yo no sé si usted lo ha escuchado. Si lo ha escuchado, me lo deja saber. Yo no he escuchado de congregaciones que se conozcan porque se aman los unos a los otros. Nunca he escuchado: vamos a ese lugar porque ahí se aman y tenemos que aprender cómo ellos se aman. ¿O sí? ¿Quién ha escuchado eso alguna vez? Es sorprendente. El Señor, obviamente hay que alabarlo, pero no nos mandó a cantar. La palabra tiene que ser predicada, obviamente, y nos mandó a ser discípulos. Pero en la esencia de todo, el punto más importante y crucial que es, aquí se va a identificar que ustedes son cristianos. No en cómo cantan, no en cómo predican, no en si hablan o no en lenguas, no es si tienen una Biblia de desodorante, es si se aman los unos a los otros. Qué fuerte, ¿eh? Entonces tenemos una misión importante, porque es el amor que unifica y obviamente hace que la iglesia se una y crezca de la forma en real que tiene que unirse y crecer. Y a mí no me gusta hacer lo que voy a hacer en esta primera parte del mensaje, porque hacerlo tiene sus trampas. De hecho, como algunos saben que trabajo en traducción bíblica y como persona que domina las lenguas bíblicas, siempre les recomiendo a la gente, cuando me preguntan ¿qué tú les recomiendas a quienes predican? Yo siempre les digo: nunca digas desde el púlpito el griego dice o el hebreo dice, porque en el 90% de las ocasiones vas a tener problemas. Pero hoy lo voy a hacer precisamente para que ustedes vean por qué podemos tener problemas si hacemos eso. El griego se caracteriza por tener diferentes palabras para un mismo concepto. Aunque obviamente si son diferentes palabras, son diferentes conceptos. Obviamente si lo definimos desde el español, nosotros tenemos un concepto desde el cual expresamos diferentes cosas, y en griego tienen diferentes conceptos para expresar esas diferentes cosas para las que nosotros usamos una sola palabra. Pasa con las diferentes palabras, pasa con el concepto de amor, que griego tiene 8 palabras. Un amigo dice: los griegos no tenían nada que hacer, entonces inventaban palabras. Así que los griegos diferenciaban el concepto de aprecio, de afecto, de amistad, de compañerismo y de amar, usando diferentes palabras. Y eso se refleja obviamente en el Nuevo Testamento. Lamentablemente no siempre se refleja en nuestras traducciones. Un paréntesis para poner un ejemplo: en
En Juan capítulo 21 tenemos este famoso pasaje en donde Jesús se sienta con Pedro después de hacerle desayuno. Jesús le hace desayuno a los discípulos y le dice: Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo le dice? No tenga miedo, hermano. ¿Cómo dice? ¿Y cómo le responde Pedro? ¿Cómo? Ayúdenme, hermanos. Yo estoy nervioso, usted no. ¿Cómo le responde Pedro? Que te amo. Ahora, en griego se usan dos palabras diferentes. Jesús le dice: Pedro, agapas, es decir, me amas con el amor que viene de Dios. Pero Pedro no le responde que tiene ágape por Jesús, sino que le dice: sí, Señor, fileos. Él está diciendo: tú eres mi amiguito. La Nueva Traducción Viviente lo hace muy bien, pueden explorarlo después en la aplicación de Biblia, y dice: Señor, dice Jesús a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te quiero. Jesús le dice otra vez: ¿me amas? Pedro le responde otra vez: te quiero. Y Jesús en la última vez le dice: ¿me quieres? Sí, Señor, tú lo sabes que te quiero. Ok, entonces obviamente ahí sigue el pasaje. No podemos ver y notar las diferencias, pero en griego se notan de manera tácita. Y yo quiero mencionar solo 4. Fileo, que le acabamos de ver, que es el amor simple o fraternal que llamamos amistad. El estorgé, que es el compañerismo, es el amor que tenemos por los compañeros del colegio, por los que están con nosotros en el trabajo, gente con la que entablamos cierta conexión, pero que no nos hacen falta. El eros, que es el amor que hay entre un esposo y una esposa, es el amor de donde viene nuestra palabra para erotismo o erótica. Y el ágape, que es el amor condicional. Hay un librito muy bueno de un autor inglés que se llama C.S. Lewis. El libro se llama Los 4 amores y se enfoca específicamente en estos 4 amores y explica los 8 amores. En un escenario ideal, cuando hablamos sobre amarnos los unos a los otros, pensaríamos en fileos. ¿Por qué? Porque es el amor que tú tienes hacia los amigos, hacia los hermanos, es el amor fraternal. Y fileo se caracteriza por estar fundamentado en estas 4 cosas. Primero, apreciación mutua. Si yo soy tu amigo, una persona que te ama, tu hermano, yo te amo y tú también me amas. Así que tiene que haber un conector, una conexión en particular, un interés mutuo. En el momento en que esa conexión o ese interés mutuo desaparece también ese tipo de amor. En algunos casos hay también interés de solo una de las partes. ¿Quién conoce una persona a quien usted le brinda amor, pero esa persona no se lo devuelve? Levante su mano. 1, 2, tan tímidos los hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Esto es cuando ese conector desaparece, el amor también desaparece. Y la razón por la cual incluso los creyentes se hacen preguntas continuas de ¿a quién yo debo amar? ¿Cuándo yo tengo que soltar? ¿O hay gente para cierta etapa? Es porque aman desde el fileo, que sería la forma natural de amarse. Pero hago una pregunta honesta. ¿Es la forma en que los cristianos deberían amar a los demás? De hecho, no somos los primeros que nos hacemos esa pregunta. Esta misma historia se refleja también en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 25 al 37. La primera pregunta es, de hecho, natural. Entre los judíos, entre los rabinos judíos, se utiliza el que el rabino te diga en qué resumen, cuál es la enseñanza en que él personalmente
resume toda la ley y todos los profetas. Esto los judíos lo llaman el Gran Kelal, K-E-L-A-L, Gran Kelal, es donde se resume toda la ley. Jesús, Pablo de hecho también lo menciona de esta forma, toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar también al prójimo. Otros rabinos te darían otra respuesta, pero la persona que le pregunta a Jesús en Lucas, cuando Jesús le da la respuesta de en qué resume toda la ley, todos los profetas, toda la instrucción, todo el Antiguo Testamento, no se queda ahí. Y hace una pregunta que quizás todos hacemos. ¿Por qué? Porque el prójimo no siempre me corresponde. Porque el hermano no siempre me cae bien. Porque hay hermanos que me engañan. O sea, mire alrededor. Hágalo, hermano, por favor. ¿Todos le caen bien? Se ríen. Así que el maestro le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Cuál es el límite? Es lo que nosotros siempre preguntamos. Este maestro, ¿hasta dónde yo tengo que amar? Pedro, ¿hasta cuándo yo tengo que perdonar? Algunos, ¿hasta cuándo yo tengo que obedecer? Y la respuesta de Jesús siempre va a ser la misma. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No hay límite a esto. Así que Jesús le cuenta la historia que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano, que todos conocen. Si algunos no la han leído, pueden ir de nuevo a Lucas capítulo 10 y leerla. Para que nos pongamos en contexto, el samaritano sería la persona que más desprecias o despreciarías. Entre judíos y samaritanos no se daban ni la hora. De hecho, no se dan al día de hoy. Todavía al día de hoy hay unos 15,000 samaritanos que viven en lo que se llama el Banco Oeste, donde están relegados los palestinos. Es con quien tú no te juntarías de ninguna manera. Un amigo lo pone de esta forma: decirle a un judío un buen samaritano es como que nosotros digamos un buen narcotraficante. Porque bueno y samaritano no pegaban, así que bueno y narcotraficante tampoco. Para ponerlo en contexto de lo que pasa en la tierra bíblica al día de hoy, para un israelita sería un palestino, y para un palestino cristiano, ¿qué sería? Un israelita. Y la pregunta real no es quién es mi prójimo, quién es mi amigo o hasta dónde amo, sino quién es mi samaritano. ¿Quién es tu samaritano? Piénsalo. Y pensémoslo desde aquí. Ya hay gente diciendo, tengo como 10. Y Jesús usa una parábola para explicarlo. ¿Por qué? Mientras le dice que los 2 mandamientos más importantes son: amarás a Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Y también le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta persona está pensando en 2 categorías diferentes de amor. Porque yo no puedo amar a Dios de la misma manera en que yo amo a los otros. Y yo no podría amar a Dios de ninguna manera como yo amo a un samaritano. Imposible. Porque los samaritanos no merecen la gloria de Dios. Así que este hombre está pensando en categoría de: a Dios yo le doy mi ágape y al otro le doy el fileo. Pero ¿saben qué? Y ahí es que está el error cuando encasillamos categorías en los idiomas bíblicos en conceptos muy específicos. Jesús está usando la misma palabra: ágape a Dios y ágape a los demás. Lamentablemente, la mayoría de creyentes piensa así. Una división. Yo amo a Dios con todo, pero a los otros le doy lo que sobra. Y es difícil. Es difícil porque, ¿qué amamos? La gente ama los perros, el chocolate, los gatos, el asado, la música, viajar, dormir. ¿No lo he escuchado eso? Yo amo dormir.
Entonces no tenemos como un límite que nos diga qué es o qué no es amor. Porque obviamente yo no le voy a ofrecer a un perro el mismo, aunque alguna gente lo hace, el mismo amor que yo le voy a ofrecer a un ser humano. Pero el maestro se le olvida algo, que lo voy a repetir. El amor que nosotros debemos brindar a otros, y eso incluye la persona que yo más desprecio, es el mismo amor que proviene de Dios, que Dios me da a mí y que yo también le doy a otros. ¿Lo alaban? ¿O lo piensan? Y el ágape pudiese definirse como el amor no necesidad. ¿Por qué? Porque en todos los otros amores das algo para recibir. En el matrimonio, cuando se acaba el erotismo, cuando se acaba, y no lo digo en forma solamente sexual, cuando se acaba el componente de amarse, ¿qué pasa? Las parejas empiezan a separarse, no necesariamente físicamente, pero sí emocionalmente, incluso espiritualmente y mentalmente. Y el matrimonio puede llegar a su fin. Cuando en la amistad no hay esta conexión mutua, ¿qué tú haces? ¿No me llamaste? Tú nunca me llamas. Pero el ágape exige, y esta es la parte difícil, que yo ame incluso cuando el otro no me está dando amor. No necesita apreciación mutua, no necesita un conector, no necesita un interés mutuo, no necesita un interés de una de las partes. ¿Por qué? Porque el ágape proviene de Dios, se alimenta del amor de Dios. Y hay gente que Dios lo pasa por pruebas muy fuertes para llevarlo a ese punto. Nosotros tenemos una amiga de Ruanda, se llama Nyasha Mpunga, y durante, no sé si conocen la historia en Ruanda, pero en los 90 hubo un conflicto entre dos tribus diferentes y una de las tribus mató alrededor de 800,000 personas de la otra tribu. Un componente importante es que cuando esto sucedió, el 90% de la población era cristiano evangélico. Es decir, cristianos evangélicos mataron a otros cristianos evangélicos. Nyasha y su hermano crecieron en un orfanato. ¿Por qué? Porque sus padres habían muerto en un accidente de tránsito. Eso fue lo que ella pensó toda su vida. Pero a sus 30 y pico de años, sirviendo en una comunidad de fe como diaconisa, un hombre toca la puerta y le dice, Nyasha Mpunga. ¿Sí? Yo soy fulanito de tal, no recuerdo su nombre, yo quiero contarte una historia. Bueno, se sienta. ¿Tus padres eran fulanito y fulanito? Sí. Bueno, yo quiero confesarte que por orden del gobierno yo maté a tus padres. Imagínense el shock. Tú toda tu vida, desde que tienes 8 años, pensando que tus padres murieron en un accidente, esto es una historia real, y de repente llega este hombre y dice, yo los maté. La primera sensación que ella tuvo fue negación. ¿Cómo puede ser? Mis padres murieron en un accidente de tránsito. Hay pruebas de que el automóvil cayó por un barranco. Yo vi los cuerpos, por lo menos tengo un recuerdo vago, medio difuso. Sí. Fui yo. Y pasó así, así y así. Y yo vine porque yo quiero que tú me perdones. Ella dice que en ese momento hizo silencio y oró y dijo, tú no me puedes estar haciendo esto, Señor. Yo te sirvo. No a mí. Mátalo. Llévatelo. Y tardó que 2, 3 semanas hasta que, movida por el Señor, lo perdonó. Pero no se queda ahí. Este señor enferma de cáncer. Y alguien se lo dice. Y el Señor le dice a Nyasha, tienes que llevarlo a tu casa y cuidarlo. Porque él no tiene a nadie. Así que ella lleva a este señor a su casa. Y él le dice, yo quiero aceptar al Señor.
ella lo ha perdonado, pero ella le dice, voy a buscar al pastor para que haga la oración de fe contigo. Y dice, tú tienes que hacer la oración de fe. Ella dice que en ese momento pensó, vamos a atrasar la conversión porque yo no puedo orar por este hombre. Mató a mi papá, mató a mi mamá. Haciéndole la historia corta, ella terminó orando por él, bautizándolo y dirigiendo el culto funeral de este hombre que mató a su padre y que mató a su madre. Y lo peor de todo fue que se agregó el componente discípulo de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La iglesia tiene un componente interesante. Y es que cuando hablo de la iglesia no es el templo, la estructura, sino cada uno de nosotros. Cuando los adolescentes se subieron aquí dijeron, hoy aprendimos que las iglesias somos nosotros, son las personas. Es la forma en que se refiere el texto bíblico a iglesia, ¿no? La iglesia empezó a tener templos a partir del año 300 después de Cristo. Antes del año 300 se reunían donde sea, no había templos. Y es una falla que nosotros sigamos llamando a esto iglesia. Y la iglesia nosotros tenemos un componente interesante. Allá afuera elegimos quiénes son nuestros amigos. Elegimos con quién nos juntamos y con quién no nos juntamos. Pero en la iglesia está no las personas que elegimos, sino quienes Dios eligió para nosotros. Aquí yo no elijo a nadie. Aquí Dios decide quién está. Y como Dios decide quién está, Dios también nos da una gran lección. Tienes que amar ahí a quien yo te he dado, no a quien tú has elegido. Gloria a Dios. Y es por eso que en Efesios, antes de decirnos que nos amemos unos a otros y que nos esforcemos por hacerlo, el escritor de Efesios hace una oración. Una oración por un conocimiento más y más profundo del amor de Dios. Porque es el amor de Dios, es a partir del amor de Dios que nosotros aprendemos a amar. Porque si el ágape es amor, no necesidad. Es decir, cuando yo doy ese amor, yo no exijo absolutamente nada de nadie. ¿De quién yo aprendo esto? Yo lo aprendo de Dios, quien me brinda su amor a pesar de quien yo soy. Y a pesar de quien yo pudiese haber sido. Cada vez que yo pienso en quien yo hubiese sido, si el Señor no me hubiese alcanzado, me derrumbo. Y le doy gracias a Dios. Pero cada vez que yo me examino a mí mismo y pienso en quien yo he sido y quien todavía soy, yo digo gracias, Señor. ¿Y qué exige Dios de mí? Tú dirías alabanza, honor, honra. Dios puede vivir sin tu alabanza, sin tu honor y sin tu honra. Uno de los salmos dice, si tuviera hambre, no te pediría alimento. Si tuviera sed, no te pediría de beber. Dios no te necesita. Partimos de ahí. O sea, piénsalo. Dios no te necesita. Aún así, el Señor nos brinda todo su amor. Algunos de nosotros nadie nos quiere. Aún así, Dios nos recoge y nos sigue queriendo. Y por eso en Efesios la oración que se hace es para que a partir de ese amor fluya el conocimiento en nosotros. Efesios capítulo 3, yo voy a leer versículos 14 al 19 y luego el 4 del 1 al 3, también de la Reina Valera contemporánea. Dice, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. ¿Pero para qué? Para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor, en ágape, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos
¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿De qué? ¿De qué? Del amor de Cristo. En fin, que conozca ese amor que excede de todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo por nosotros, su amor por toda la iglesia es el punto de partida para nosotros ser llenos. Y es a partir de ahí que dice en el capítulo 4, del 1 al 3, dice: les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y lo que a todos nos encanta, tolerantes y pacientes unos con otros. ¿En qué? En amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esto, perdonen por decir una cosa tan grosera aquí en el púlpito, me vuela la cabeza. Porque el Espíritu es que une la iglesia. Es el Espíritu que lo hace. No es Darío. No son los líderes. Ellos hacen un trabajo para mantener esa unidad. Pero fíjense que el mantenimiento de esa unidad no recae solamente sobre los líderes de una congregación, sino que el mantenimiento de su unidad cae dentro de ¿quién? ¿Sobre quién? Sobre todos nosotros. En el momento, y lo decía la semana pasada, en el momento en que yo traiga división o traiga algo que afrente contra la unidad del cuerpo de Cristo, ay de mí. Ay de mí. Gloria a Dios. Y por eso se nos dice: sean humildes, sean mansos, sean tolerantes, sean pacientes unos a otros en amor. Bueno, pero no tengo tolerancia, no tengo humildad, no tengo paciencia, no soy manso. Bueno, vamos a orar por ti para que te arrepientas. Ustedes se ríen, pero también hay una cuestión que en cierto modo le ha hecho daño a nuestra obediencia a los preceptos de Dios, y es la gracia barata. Es: Dios me va a amar como sea, y yo recibo su gracia, haga lo que haga. Esa gracia no cuesta absolutamente nada. Obviamente la gracia no cuesta, pero al mismo tiempo yo estoy abaratando la gracia. Porque al yo recibir la gracia de Dios y el amor de Dios, lo primero que yo tengo que decir es: déjame ir y amar a alguien. Déjame procurar la unidad en el cuerpo de Cristo. A los discípulos de Cristo se nos manda, hermanos, amar con ágape. Que no esté en la categoría de amo a mi perro, amo el helado, amo el asado. Me encanta el asado, pero no lo amo. El gato, el café, viajar, dormir, sobrepasa eso. ¿Por qué la mayoría de cristianos no aman así? Y lo voy a hacer totalmente directo. Porque definen todavía el amor en sentidos muy mundanos. Lo repito, definen el amor en sentidos muy mundanos. Y muchos viven desde la opresión. Jesús vino a liberarnos. Y eso requiere sanidad. ¿Sanidad de qué? De las malas formas en que hemos sido amados. Algunos todavía guardan rencor. ¿Por qué? No han traído ese rencor a los pies de Cristo. Y no vas a amar a otros. ¿Por qué? Porque el rencor también hace que tú no te ames a ti mismo como debes amarte. El texto que leímos dice que el segundo mandamiento es tan importante como este: ama a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Si estamos viviendo el amor bajo la opresión, obviamente no vamos a amar a otros. ¿Por qué? Siempre nos vamos a sentir menos. Y nosotros descubrimos en 17 años pastoreando que hay gente que le gusta vivir ahí. Nadie me ama, nadie me quiere, todos me odian. Y aunque la comunidad de fe le muestra amor, aunque la comunidad de fe le muestra, siguen ahí. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me odia. Y viven bajo esa supuesta opresión para no asumir su responsabilidad como creyentes. Recibir el amor de Dios, amarse como Dios los ama y brindar también amor. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Entonces, tenemos que sanarnos de la mala forma en que nos han amado,
de todo el rechazo que nosotros hemos experimentado, de todas las veces que te han abandonado o que te han despreciado, porque hemos puesto cercas. Dicen por ahí, buenas cercas, buenos cercos dan buenos vecinos. Eventualmente también hay que salir de esas cercas y amar a los vecinos, al prójimo. ¿Saben cuál es la buena noticia? El Señor vino a dar libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad a los oprimidos. Así que, hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La responsabilidad de amar como Dios nos manda que amemos. Pero Dios nos manda a amar desde su amor, desde el amor que Dios nos ha brindado. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Desde el amor que Él nos da. No necesitamos otra fuente de amor. Es a través del amor que Dios nos brinda a nosotros que entonces nosotros empezamos a amar a otros. Oremos para que podamos conocer esa anchura, esa longitud, esa altura, esa profundidad. De modo que vivamos de acuerdo a ese estándar. Romanos 13, 8 al 11 dice, no deban nada a nadie, sino que amarse los unos a los otros. ¿Otra vez el amor? ¿Qué cosa? Si aman a su prójimo, cumplen con toda la exigencia de la ley de Dios. Pues los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a mi prójimo, yo no voy a adulterar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Y miren lo que dice Pablo. Esto aún es más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Hermanos, si Pablo consideraba que era tarde en su tiempo, es más tarde ahora. ¿Qué tal si Cristo el Rey se conoce? Porque se aman unos a otros. ¿Qué tal si la gente viene aquí a ver el sueño de Dios? Que ustedes se aman. Y algunos piensan el amor es una cosa baratica. Oh, nos amamos todos. No, es mucho más profundo de eso. ¿Por qué? Porque aquí vienen personas dolidas, heridas, oprimidas. Y no nos vamos a comprometer con el ministerio del evangelio, de buenas noticias y de ayudarlos a llegar de un punto de opresión a un punto de sanidad si no los amamos. No lo vamos a hacer. No vamos a abrir las puertas de nuestra casa si no los amamos. No vamos a perdonar si no amamos. Y fíjense algo que le dejo el lío a los pastores de aquí para que lo resuelvan en otra ocasión. El Padre nuestro termina diciendo, perdonen a otros. Porque si ustedes no perdonan, el Padre que está en los cielos tampoco los va a perdonar. Esto es urgente, hermanos. Esto es muy, muy urgente. ¿Quién es tu samaritano o tu samaritana? ¿Quiénes son tus samaritanos? Y pensemos no solamente en el cuerpo de Cristo, porque de hecho Jesús lo extendió mucho más allá. Lo extendió a la persona más despreciable. ¿Quién es el más despreciable en tu entorno? La persona más despreciable en tu entorno. Esa es la persona que también, como otros, que no son tan despreciables, merecen que el amor de Dios se refleje en ellos a través de ti. Es a través de nosotros que se refleja el amor de Dios. Yo quiero que hagamos algo antes de orar. Yo quiero que nos pongamos de pies y abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 13, que es de hecho un pasaje muy famoso sobre el amor. Y cada vez que diga amor, lo vamos a leer todos en voz alta. Nosotros vamos a decir ágape. ¿Ensayamos?
Dice, versículo 1. 1, 2, 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, vengo a ser como metal, címbalo que retiñe. No los oigo, hermanos. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo ágape, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo ágape, de nada sirve. El ágape es sufrido, es benigno. El ágape no tiene envidia. El ágape no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El ágape nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que se en parte se acabará. Cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen estos tres, pero el mayor de estos es el ágape. ¿Por qué es el mayor de esto? Porque en un punto vamos a dejar de tener esperanza, porque vamos a vivir en esperanza. En un punto ya no necesitaremos más fe. ¿Por qué? Porque vamos a ver en quién nosotros tenemos fe. Pero vamos a vivir envueltos en el amor de Dios por toda la eternidad. Y empieza aquí, hermanos. Empieza aquí. Empieza aquí, gloria a Dios. Y yo quiero que oremos hoy, porque la fuente de nuestra falta de amor son heridas. Son cosas que no hemos sanado, son cosas que no hemos revelado. En ocasiones hay gente que ha sido tan maltratado que suprimió eso debajo de capas y capas de cosas y ni siquiera sabe que está herido. Y ese dolor, esa herida, muchas veces te impide acercarse a Dios. Pero estás en la comunidad de creyentes que puede acompañarte, orar por ti y ayudarte a ser sano. ¿Cuánto lo creen, hermanos? No por nuestro poder, ni siquiera por el poder de nuestro amor, por el poder ¿de quién? De su espíritu. ¿Y por el poder de quién? De su amor. Cuando yo leo 1 Corintios 13, ¿cuántas cosas me faltan? Pero yo no descanso en mis capacidades humanas, yo no descanso en mi poder. ¿Yo descanso en qué? En el poder de Dios. Entonces, hermanos, no dejemos la oportunidad. No dejemos la oportunidad de entregar nuestra opresión, nuestro dolor y nuestro rencor a los pies del Señor hoy. Y yo quiero que por un minuto meditemos y pensemos. ¿Qué cosas hay que tengo que entregar que me impiden amar? Esa es la primera pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy. ¿Qué hay que tengo que entregar que no me deja amar ni recibir amor? Este es tu tiempo con Dios. No pierdas el tiempo, no dejes que tu mente se vaya por ahí, piénsalo. Piénsalo, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pensemos también con quién tenemos que resolver cosas, que está aquí o está allá afuera. ¿A quién tengo que perdonar? Porque la Biblia dice que yo doy el primer paso. Si alguien tiene algo contra ti, acércate a esa persona y dile.
Así que si hay alguien que tienes que perdonar, alguien contra quien tienes dolor, o alguien que te ha ofendido y no lo sabe, ¿quién es? Vamos a orar por esa persona. Ora por esa persona. Piensa en esa persona. El deseo de Cristo es que estemos sanos, que dejemos, que muramos al yo y que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y le sigamos. Así que piensa en esta cosa. Este es tu tiempo con Dios antes de que oremos todos juntos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si hay gente que necesita oración, en lo que oramos todos juntos, pasa al frente. Y aquí hay hermanos que van a estar orando por ti. Vamos a orar por ti. Si necesitas sanidad, si necesitas perdonar, si necesitas también perdonarte, sacar el rencor, sacar raíces de amargura, pasa aquí al frente. Vamos a orar por ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No, si no, entonces oremos todos juntos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a ti toda gloria, toda honra y todo el honor, Señor. Padre, gracias. Gracias por la paciencia que tú nos tienes, que aun cuando nosotros no expresamos el amor como debemos de expresarlo, Señor, tú nos tienes paciencia y nos hablas con dulzura a través de tu palabra y a través de otros, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor, por nosotros, por otros. Queremos ser una comunidad de fe, una iglesia que ama, una iglesia que mantiene la unidad, una iglesia que, basada en el poder de Dios y el poder de tu Espíritu, basada en el poder de tu amor, ayuda a otros a ser restaurados, a ser transformados, a ser sanados, Señor. Padre, si hay entre nosotros raíces de amargura, falta de perdón, falta de amor, si hay entre nosotros, Señor, favoritismo, si hay entre nosotros, Señor, el amar a unos y no a otros, yo te pido que lo saques, Padre Santo. Que tú puedas limpiar esta comunidad, tu iglesia, de cualquier cosa que impida que tu amor fluya en el nombre de Jesús. Que por tu Espíritu y por tu poder, Señor, podamos amarnos profundamente. Porque tú puedes hacer mucho más de lo que podamos imaginar o pedir. Gracias, Señor, te damos. Gracias. Que tu palabra, Señor, haga en nosotros su efecto. Te amamos, Señor. Díselo al Señor, te amo, Señor. Quiero obedecerte y quiero vivir como tú quieres que yo viva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, hermanos. ¿Quiere alabar al Señor un ratito ahí, hermano? Dele gloria, dele honra, dele alabanza. Hermanos, no hay nada más lindo cuando el Señor mismo nos confronta con su palabra y nos muestra a través de ella nuestra necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor, le damos gloria, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor, aleluya. Gracias por tu palabra, Padre celestial, amado Rey. Gracias, Señor, aleluya, porque tú nos hablas a través de ella, Padre celestial. Amado Rey, no para Jehová, Dios del cielo, destruirnos, sino para que podamos nosotros encaminarnos, Señor. Aleluya, Dios del cielo, no para condenarnos, Padre celestial, sino, Señor Jesucristo, aleluya, para que podamos vivir una vida, Señor, plena en ti, Señor, aleluya. Gracias, Padre Dios del cielo, porque podemos encontrar en ti, Jehová, descanso, seguridad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, aleluya, a poder vivir y andar en tu palabra, no ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores, Señor, de tu palabra. Te damos gracias y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. ¿Cuántos están alegres? Amén. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor. Gracias a Fausto, que accedió a poder también compartir con nosotros en esta noche. Nos enteramos que venía y dijimos, bueno, ya que tenemos estas reuniones que nos encargan para dirigir,